placed for this month. Venimos hablando en el transcurso de estos días In the last couple days, we've been talking about de lo que es una guerra invisible. what invisible war is. Dígalo conmigo, guerra invisible. Say with me, invisible war. Dígalo más fuerte, Say with me a little louder. guerra espiritual. Spiritual warfare. Vivimos 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año, enfrentando una guerra invisible. We live 24/7, 365 days a ¿Están year, conmigo? fighting an invisible war. Y nuestro peor enemigo And our worst enemy en la guerra in espiritual, the spiritual warfare. ¿quién es? Who is it? ¿Quién? Who is it? ¿Quién? ¿Quién? Sí, Satan. seguro, convencido. Yeah, sure, it's Satan. Todo es Satanás. Oh yeah, blame it all El on enemigo Satan. está ahí, Satanás está Blame it ahí. on the enemy. Blame Y it saben, on Satan. Satanás anda tan ocupado But you haciendo know otras what? cosas Satan is so busy doing so que no many tiene other tiempo de things ocuparte de tus problemas. that he doesn't have time to Dígalo conmigo. really get busy En with esta you. guerra invisible, Say with me, in the invisible el warfare, enemigo más fuerte que hay the strongest enemy we have soy yo. is myself. Dígalo, soy yo. It's I. Señálese con confianza. Dígalo, Signal soy yo. yourself with confidence. Dígalo Say con it's su me. propio nombre. Roberto, tú eres tu peor enemigo. Say yourself, Sebastian. Tú You're eres your tu own peor enemigo, enemy. dígaselo. Say your own name. You're Vamos, your own dígaselo. enemy. Diana, Well, say it to díselo. yourself. Yo soy mi peor enemigo. Yo soy Say mi peor with me. enemigo. Say it. Ahora dígaselo aquí. Mi mente Now tell your mind, es mi peor enemigo. because your mind say, my mind es is mi my peor worst enemigo. enemy. My Mi mind mente me controla. controls Mi me. mente me domina. My mind dominates me. Porque quiero hacer el bien Why do I want to do y good termino haciendo el mal. and I end up doing bad? Vámonos al tema. Let's go to the topic. Dígalo conmigo, ganando la batalla dentro de mí. Say with me, overcoming the battle Libro de within me. Romanos. It's in the Este book of capítulo de Romans. Romanos es, The book esto of es de lo Romans, máximo, it's, de lo máximo, de lo máximo que hay en la palabra. some of the greatest things there is in the Toda Word. la palabra es bella. All of Romans is Toda really, la palabra es profunda. it's great, it's deep, Toda la palabra es it's extraordinaria. extraordinary. Pero Romanos 7 But when it comes to Romans chapter Capítulo 15. 7, Romans chapter 7 and nos llama a una guerra espiritual. chapter 7 verse 15, it brings Amén. us to a spiritual Libro de warfare. Romanos capítulo 7 verso 15. Romans 7:15. Amén, lo tenemos todos. Amen. We all have it there. Vamos a leerlo. Let us read it. Vamos a leerlo desde el verso 13. From verse 13. Vamos a leerlo desde el verso 10. Actually, En el verse nombre del 10. Padre, del Hijo y del Let's read it from Espíritu verse Santo. 10 in the name of the Father, the Son, and Y Holy hallé Spirit. que el mismo mandamiento que era para la vida, It says, I found that the very commandment that was intended to bring life a mí me resultó para muerte. actually brought death. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, For me sin engañó Seizing the opportunity offered by the commandment, y deceives por me, él me mató. and through the commandment put me to De death. manera So, que la ley a la verdad es santa the law is holy, y el mandamiento santo, justo y bueno. and the commandment holy, righteous, and Verso good. 13. Now, verse 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Did that which is good then become death to En me? ninguna manera, By no means. sino que el pecado, Nevertheless, para mostrarse pecado, in order that sin might be recognized as produjo en mí la sin, muerte it used what is good to por bring medio de lo que es bueno, about my death, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera so pecaminoso. that through the commandment sin might become utterly sinful. Verso 14. Verse Porque 14. sabemos que la ley es espiritual, We know that the law is spiritual, mas yo soy carnal, but I am unspiritual, vendido al pecado. sold as a slave to Verso sin. 15. Verse 15. Porque lo que hago no lo entiendo. I do not understand what I Pues do, no hago lo que quiero, for what I want to do, sino lo que aborrezco, I eso do hago. not do, but what I hate to do. Y si lo que no quiero, esto hago, Hate I do, and apruebo que la ley es if I buena. do what I do De manera not, que ya want no to do. soy yo quien hace I agree aquello. that the law is good. Dígalo fuerte conmigo. Verse 17. Sino el pecado que Say it mora strong with en me. mí. The sin living in me. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, For I know that good itself does not dwell in me. no mora el bien. That is my sinful nature. Porque el querer el bien está en mí, For I have the desire to do what is good, pero el no hacerlo. but I cannot carry it out. Porque no hago el bien que quiero, Because
sino el mal que no quiero, eso hago. For I have the desire to do what is good, but I cannot Y carry si it out. hago lo que no quiero, For I do ya no not lo hago yo, the good thing I sino want to el do, pecado que mora en but mí. the evil I do not want to do. Así que, Now if queriendo yo hacer el bien, what I do not, hallo esta ley. Quiero que subrayes, hallo esta ley. listen to this, it says Que el mal está en mí. that the evil is within me. Voy a parafrasearlo. Yo soy mi peor enemigo. I'm going to paraphrase it, I am my own enemy. Porque según el hombre interior, As it says, me deleito en la ley de Dios. so I find this law at work. Subraya, por favor, Although en I la want to ley do de good, Dios. evil is right there with me, for in my inner being Verso 23, aquí I vamos a delight estar in hoy. God's law. Verse 23. Pero veo otra ley But I see another en law mis miembros at work in me. que se revela contra la ley de mi mente At work in me, it says, y que me lleva cautivo a la Waging ley del pecado. war against the law of my Quiero que mind. subrayes la ley del pecado. I want you to underline law of sin. Verso 24, miserable de mí. Verse 24, what a wretched man I am. ¿Quién me librará de este Who will cuerpo de rescue me muerte? from this body that is Vamos a subject to dejarlo death? allí y lo complementamos en el And we're estudio. going to leave it there. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Heavenly Father, we thank you this morning. Gracias por este tiempo de adoración Thank you for this time of para ti, praise Señor. for you, Lord. Hemos venido a este lugar por una palabra. Y de este lugar We've came to this place for a word, iremos con una mente totalmente transformada. and from this word we will leave with a completely Porque hoy es el transformed día mind, because Que today is the tenías day preparado para mí, that you had prepared para for me ganar la batalla dentro de mí, to win the battle within me en esta guerra in espiritual. this spiritual warfare. Amén, amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Estamos entonces desarrollando un tema sobre la guerra invisible. So then we're working on a subject that's about the Y invisible esta guerra warfare. invisible es una guerra que And está preparada This invisible warfare is a war that's prepared para atacarte directamente a ti. to attack you. Dígalo conmigo, para atacarme directamente a mí. Say with me, to attack me directly. Desde el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, From the moment we give our life to Christ, damos un paso we give a step a una guerra espiritual. onto a A spiritual ver, déjeme warfare. explicar esto me despacio. explain Quiero ir this. lento hoy porque este es un tema extraordinariamente I want to go importante. slow because this is an extraordinary message. Venimos de tomar unos días de We vacaciones. come back from taking some vacation days, and Estuvimos en la playa, we were at the eh, beach. en un resort, We had a resort con unas ciertas comodidades with some commodities. y mirábamos a nuestro alrededor And as we look around, y podíamos ver gentes we could see people disfrutando enjoying de unas vacaciones, vacations disfrutando de sus vacaciones en el mundo. in the world. ¿Cómo se disfruta las vacaciones en el And mundo? how do you enjoy vacations in the world? La hermana Pili lo estaba hablando ahora. As Sister Peely was talking Hay about, que llevar you got to take mucho money, lots of money. mucho dinero. Lots of money. Hay que llevar You have to take mucho licor. lots of liquor. Y de ahí en adelante, súmele And from there on, una que otra bolsita de marihuana, a bag of marijuana, una que otra bolsita de cocaína. cocaine, Y de ahí en adelante, and from súmele there on, add on adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. adultery, etc., etc. Vacaciones en el mundo. And that's vacations in the Y world. cuando observábamos a las gentes, And when we observe the people, veíamos en sus we rostros could see in their faces alegría, joy. gozo. Se veían Happiness. muy contentos. They were very content. Nosotros llegamos a un lugar a tomarnos un fresco, We went to a place, una got soda, something to drink, a soda, $7 una soda. $7 for a soda. Es imposible. ¿Cómo vamos a pagar $7 por And we una thought, soda? it's impossible. How are we going to pay Pero $7 llegaban for los a del soda? mundo But then the people from the y world came, compraban a $22 una and cerveza $22 for a beer. y And they would, pedían para todos. they'd pay for it and buy everyone a Y beer. entonces nosotros decíamos, ¿qué pasa And aquí? so we were wondering, what's Nosotros los going on cristianos here? no nos podemos tomar una soda We can't drink a soda. y los del mundo gastan de a $22 por The cerveza people in the secular world are y bebían y $22 bebían. a beer. And they're drinking Estamos drink. en el mundo, So when they're in the world, mas no le pertenecemos al mundo. we may be in the world, ¿Está but we don't conmigo? belong to the world. Are you Déjeme with me? concluir algo muy importante. Let me conclude something very El important here. Señor nos está diciendo, The Lord is telling cuando us, estuvimos en el mundo, when we were in the y world, creo que algunos de nosotros pasamos por allí, and I think a few of us went through this, no teníamos problemas. we didn't have problems. No teníamos problemas. We had no problems. ¿Por qué?
Why? Porque no teníamos guerra espiritual. Because we didn't have the spiritual warfare. Porque no nos movíamos en el mundo espiritual. We didn't move in the spiritual Nos world. movíamos en el mundo terrenal. We were moving in the Y earthly. cuando te mueves en el mundo world. terrenal, When you move in the earthly tu mejor world, amigo your best friend es Satanás. is Satan. ¿Están conmigo? Are you with me? Y cuando tu mejor amigo es Satanás, Now, when your best friend is Satanás Satan, te permite he allows you disfrutar, comillas, to enjoy, in todas las quotations, barbaridades del mundo. all the groceries of the Entonces te world. puedes embriagar, And so you can get entonces drunk, te puedes intoxicar con droga, you can intoxicate entonces yourself with puedes cometer drugs todo tipo de pecado and commit all types of y sin, aparentemente nunca pasa nada, and apparently nothing's going on. aparentemente todo está bien Nothing y aparentemente todo es is going normal. wrong, everything's normal, everything's Pero fine. cuando nosotros entregamos nuestra vida a But Cristo, when we give our life unto Christ, lo primero que tenemos claro the es first thing we have very que al clear pertenecer a la familia de is Dios, belonging to the family hay of God. tres enemigos poderosos There are three powerful que enemies se van a levantar contra that nosotros will lift up against us en esta guerra espiritual. in the spiritual warfare. Dígalo conmigo, se levantan contra mí, Against me, say with me, se levantan contra mi familia against my family y se levantan contra mi alma. and against my soul. ¿Está conmigo? Vayan, vamos a repetirlo, dígalo conmigo. These Se levantan contra mí, three battles. se levantan contra mi familia Battles against me, my y se family, levantan contra mi alma. and my soul. Y atención, And cuando attention, venimos a Cristo Jesús, when we come to Jesus Christ, si no aprendemos, if we don't learn, por favor escúchame esto con listen to atención, this with attention, si no aprendemos if we don't learn en Cristo Jesús in Christ a Jesus luchar, to fight, a batallar to battle la guerra espiritual, the spiritual mi warfare, hermano, my brother tu vida your está en peligro. is, Mi hermano, in tu danger. vida está en caos. your life is in Mi chaos. hermano, tu vida estará en una profunda guerra, abatimiento, dolor, angustia, temor, frustración, dolor, pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Your life will be in complete pain, fear, hunger, etc., etc., etc. Etcétera. Si tú no aprendes a enfrentar la guerra espiritual, If you don't learn to fight your battles, nuestra vida the spiritual battles, está sobrecargada. your life will be Yo no sé overcharged. si alguien aquí está pasando por ahí. And I don't know if anybody here is Yo no going sé si through alguien that. aquí está I pasando don't por know if ahí. anybody here is going through Pero that. todo el mundo que nos rodea But all of the world that surrounds us está preparado is prepared a través de Satanás through Satan para afectar mi to vida interior. affect my inner life. Los demonios están preparados The demons are ready para afectar tu economía, to affect your tu economy, salud, your health, tu matrimonio, your tus matrimony, hijos, your la children, escuela, your tu school, trabajo. work. Ahí están ellos, That's where they are. al acecho, They're ready to go mirando cómo te pueden devorar. to see how they can eat you up. Entonces dígalo conmigo, So say with me, de todo este proceso, from all of this process, el peor problema que existe the worst problem that exists soy yo, is me. soy yo. It's me. Tú estás hoy Because today you donde tú are quieres estar. where you want to be. Esto está fuerte. That's a little strong. Pastor, usted vino muy fuerte. So, Pastor, you came Esas back a little vacaciones lo strong. pusieron muy fuerte. Those vacations got you a Tengo little que too tough. decirte But I got que to tú tell estás you, hoy you are where you en el are, lugar donde tú quieres estar. where you want to be. ¿Quiere decir esto? Que tú This needs podrías to say estar that mejor. You could be better, Y por favor no piensen que estar mejor and please don't think that being better es tener dinero. is about having money. Porque todos nosotros conocemos Because gentes all of us know people que who tienen have mucho dinero, lots of money, o casas, houses autos and y cars, muchas comodidades. many Y commodities. sin embargo, However, su vida their está destrozada. is destroyed. Tuvimos la oportunidad de compartir con una persona colombiana. We had the opportunity to speak to someone Colombian, Pues cuando usted sabe que cuando comparte con alguien de su país, and when you share with someone who's of your country, inmediatamente hay una conexión, ¿verdad? you have a connection with Algo them. conecta. You know them Y al from hablar con esta your persona, patriotism. él se sentó frente a nosotros, He sat in front of us. un hombre muy importante, It's a very important man, tiene un cargo muy importante dentro de su a empresa, very important y él se duty, sentó con in un his tono company. arrogante, and he kind of sat down a se little sentó con un arrogant, tono yo soy el jefe a aquí". little bit about I am the boss Pero here. nos bastó una milésima de But segundo it was just a millisecond mirarle a sus ojos to look in his eyes y saber and know que este hombre that this man con mucho dinero
with all the money he con una has, gran posición, with the great position he que has, ejerce autoridad sobre mucha gente, that is over many other al people, mirarle a sus ojos, just looking in his eyes, vimos we saw que estaba completamente en caos. that he was completely in chaos. Se sentó allí a la mesa As he sat down at our table, y cuando vivimos un mundo espiritual and when we see and live a spiritual y warfare, el Señor nos da el discernimiento de ver esto, and the Lord gives us the discernment to dijo el see hermano this, Sebastián, as Brother Sebastian said, tenemos que predicar la we palabra. have to preach the Él word. se sentó a ofrecernos algo He sat down to offer us y something, nosotros and tuvimos la oportunidad de dar un paso through that adelante we had the opportunity to take a step y forward ofrecerle and offer him el plan de the salvación. plan of salvation. La hermana Pili le dijo, Sister Peely said, Rafael, his name Raphael, noto en tus ojos I notice in your eyes una profunda tristeza. a deep sadness. Él preguntó, And he asked, señora, ¿usted por qué dice eso? ma'am, why do you say that? Yo soy una persona que no tiene problemas. I'm a person who has no Vivo problems. supremamente bien. I live completely fine. Soy el manager de esta I'm the oficina. manager of this whole 17 office. años en este país. 17 years in this Soy country un now, hombre triunfador. and I'm a victor. He logrado alcanzar éxito. I have triumph. Tengo una gran posición. I have success. Y le dice mi Great esposa, position. pero eso So then my wife de nada te says, sirve that helps you in porque en no lo way, profundo de tu because corazón deep in your heart, hay dolor, there's pain. desesperanza There's y estás encerrado loneliness. en una soledad. And you are Absoluta. enclosed in absolute Había un hermano loneliness. cristiano junto con él, un hombre There de was Dios, a Christian cristiano. brother with us there, Bajó la mirada and our Christian brother, he lowered his y se face, puso a llorar. and he began to cry. Y la hermana Pili le seguía diciendo And a este Sister hombre, Peely continued tienes que cambiar tu vida. to tell him you need to change your Estás life. viviendo una guerra You're espiritual. living a spiritual Estás warfare. pasando un dolor muy You're profundo. going through a tough pain. ¿Quién es tu mejor amigo? Dime. Who is your best friend? Tell me. Y él contestó, And he said, hace 12 años me divorcié. 12 years ago I was divorced. Nunca pensé venir a este país I never thought of coming to this country y perder mi hogar. and lose my home. No he podido superar esto. I haven't been able to suppress this. Perdí mi esposa, perdí mi hijo. I lost my wife, my Y children, desde ese día hasta hoy, and from that day to todas today, las noches, every night, lloro y lloro y lloro. I cry and I cry and Y I mi cry. único amigo And my only friend es mi perro, is my dog. con el que camino por la playa, It's the one that I walk on the beach con with, el que salgo a caminar that I go out to y walk, con el que hablo todos los días. and I talk to every Y day. sabes, And you así know, están cientos de miles de those gente are hundreds and hundreds of people like queriendo demostrar that, al mundo wanting to show the world de que that visten muy bien, they dress well, de que tienen una buena they have a posición, great un position, buen auto, a great car, una buena a casa, great house, pero su corazón but interiormente in their heart, está destruido. they're destroyed. Y nosotros escuchamos decir a la gente con And we hear frecuencia, people say with frequency, tengo mucho estrés, I'm stressed. este trabajo es cansado, This job is mi tiring. jefe es My insoportable, boss is unsupportable. la gente que me rodea no la entiendo, I can't understand the people around mis me. relaciones no My funcionan. relationships do not work. La niña soltera dice, he tenido un novio, 2 novios, 3 novios, 10 novios. The single girl says, I've had 10 Y ninguno boyfriends es. and none of them work. No puedo contener una relación. I can't keep a relationship ¿Cuál going. es el problema? What is the problem? El problema, The problem, dígalo conmigo, say with me, soy yo. it's me. Soy yo. Estoy tratando de hacer una And I'm radiografía trying to do a de una realidad muy radiography difícil of que a tenemos. true reality that we Pero yo have. soy el mayor problema que existe en But la I'm the vida. biggest problem that exists in my Repito, tal life. vez Satanás ni siquiera tiene tiempo para ocuparse de I ti. repeat this once again. Sometimes Satan doesn't even have the time to Amén. waste it on you. Ahora bien, mis hermanos, Very vamos a well. desarrollar Romanos 7. Usted Let's tiene look su paracha at allí. Romans 7. We're going to be Tiene sus notas, ¿verdad? breaking it down in your bulletins. Acompáñeme a sus notas. Vamos a ir a las notas. If you go to your bulletins, Romanos en your el notes. capítulo 7 Romans 7, nos habla it talks about de un proceso en la vida de Pablo, a process in the life un of hombre que venía Paul, de estar en el mundo, a man who came from the world, pero que cuando entra a los propósitos en but Cristo when he comes into the se purposes of enfrenta con un Christ, propósito y una lucha he finds himself in a battle entre la mente between mind, que lo tiene cautivo who has him captive, y el propósito para el cual Dios lo ha and the llamado. purpose for which God has called Dice him. el verso 15. Verse Escríbalo 15 en su says, línea, en el primer punto, verso 15. write it down on the first line of Verso your 15 bulletin. dice, Verse 15, Porque lo que hago
no lo entiendo. I do not understand what I do. Y cuando tú haces algo que no And entiendes, when you do something you don't understand, estás confundido. you're confused. Escríbalo en su letra número 1. Write that down on your number 1. Confusión. Confusion. Quiero saber cuántos de ustedes hoy están pasando Because este momento. I want to know how many of you Porque are lo que hago no passing through this entiendo. moment. What you do, you No don't entiendo por qué understand. hice esto. I don't understand No why I did that. entiendo por qué dije esto. I don't understand why I said No that. entiendo por qué no acepté esto. I don't understand why I didn't No accept entiendo this. por qué pasó esta I don't circunstancia. understand why Y el this apóstol circumstance Pablo, happened. And después de Jesucristo, Apostle Paul, es after uno de los Jesus, hombres más importantes de la Biblia. after Jesus is one of the most important men Y of the el Bible. apóstol Pablo nos está dando este And modelo. Apostle Paul's given us this Y model. Pablo en Romanos 7:15 nos And dice, in Romans 7:15 he porque lo says, que hago no lo entiendo. I understand not what I do. ¿Le ha pasado? Has that happened to Nos you? está pasando todos los It días. happens to us every ¿Por qué day. compré este carro? Why did I buy ¿Por this qué car? compré esta casa? Why did I buy ¿Por this qué house? pedí este crédito? Why did I ¿Por qué buy mentí en with esto? this credit? Why ¿Por did qué I lie engañé en here? esto? Why did I ¿Por cheat qué here? critiqué esto? Why did I ¿Por qué criticize calumnié a here? esto? Why did I do this? Estamos viviendo una lucha interna. We're living in an Se internal llama battle, confusión. and it's called confusion. Porque lo que hago no lo entiendo. I understand not what I Pues do, no lo hago. Pues no hago lo que quiero, for what I want to sino lo do, que aborrezco, I don't do. esto hago. but what I hate, Y I a do. esto le llamamos pecado. And this is what we call Miren, sin. algo tremendo nos está diciendo Pablo aquí. Paul is telling us something extraordinary, Todo lo que nosotros sabemos tremendous. que es pecado, Everything we know to be sin, lo hacemos. we do it. ¿Y quieren que le responda por qué? Let me, you want me to Ayúdenme. ¿Por answer you why? qué si tú sabes Help me out here. que algo que tú estás haciendo If you know that what you're doing es pecado, is sin, lo haces? you do it, ¿Quién me ayuda? ¿Por qué lo haces? but why? Who can Vamos a help me? decir, hablar mal de otro hermano. For example, speaking Es que este bad hermano of a tal cosa, brother. esta hermana Oh, tal cosa, es que este hermano this esto, es que person esta such hermana and esa. such Tú did sabes such que and eso es such. pecado. And you know that's a sin, ¿Por qué lo haces? then why do you do ¿Por it? qué lo haces? Why do we do Alguien it? ayúdeme, ¿por qué lo haces? Anyone can help me. Why? No todos a la vez. Porque la carne, Because of the flesh, she says. por la carne. Porque el Because pecado the sin es bueno. is good. Oh, pastor, ¿qué está diciendo? What are you saying, Pastor? Es sabroso. It's tasty. El pecado Sin, nos deleita. it's delightful. El pecado Sin nos agrada. is agreeable. ¿Está conmigo? Are you with Si me? el pecado fuera If desagradable, sin was unagreeable, nadie pecaría. then no one would sin. Es You decir, see what I'm saying? que el pecado So it's to say es agradable. that sin is delightful, ¿Me it's están agreeable. captando esto? Are you ¿Están understanding this? captando esto? ¿Por qué tú vas a Why chismear de Do alguien you go and gossip si sabes que es pecado? if you know it's a sin? Ay, es que no me puede aguantar las ganas de I soltar el just chisme. couldn't help tell the secret. I Porque es couldn't help it. agradable. Because it's Si tú agreeable. sabes que comerte un If you ¿cómo se know- llama? Un pastel Eating a cake es malo para tu salud is bad for your health. y sin embargo te lo comes, However, you eat the whole es porque cake. es agradable. It's because it's agreeable. You El see what I'm saying? pecado es agradable. Sin is agreeable. Cuando estábamos en el mundo no lo notábamos. When we were in the world, we didn't Cuando notice estamos it. en Cristo But when we're in sabemos Christ, we que algo know que es agradable that something that's a la agreeable carne to flesh, no es agradable a Dios. it's not agreeable to Entonces God. buscamos la forma de hacerlo. And so we see and we Yo sé que no lo we quiero seek a way hacer. to do it, and we say, Dios, tú me conoces. I don't want to do Yo no this. quiero pecar. God, you know me, I don't want to Pero sin. la carne es tan rico But the flesh, it's so y delightful, yo no sé qué hacer so tasty. porque lo que hago no lo entiendo. And I don't know what to do Y el because apóstol Pablo, I understand not mire, what I si do. el apóstol Pablo And look, if Apostle Paul estaba confundido, was confused, yo no sé nosotros qué vamos a hacer. I don't know what we are Porque at. si el Because apóstol if Pablo Apostle Paul no entendía lo que hacía, didn't understand what he ¿qué did, será de nosotros? then what about us? ¿Qué será de nosotros? What of us? Así es que estamos, dígalo You see, conmigo, confundidos. Say with me, we're No confused. entiendo lo que me pasa. We understand not what Y we en esta do. porción de Romanos 7:15, And here in Romans el 7:15, apóstol Pablo dice Apostle Paul says, yo. I, Menciona el pronombre yo he siempre. always uses the proname Y en este I. propósito vemos el yo. And in this whole purpose, we Yo see una y otra vez. he uses I once Porque en el and once propósito again. de Romanos 7:15 The purpose of Romans estamos viendo a 7:15, Pablo we're seeing Paul, tratando de entender he's
attempting por to él understand mismo to himself lo que está pasando. what's going on. Y déjame decirte, And let me tell tú you, estás en esta lucha you're in this battle como lo estoy yo. as I am. Estamos tratando de entender We're trying to en understand nuestras propias fuerzas in our own por strengths qué hacemos lo que why no tenemos que hacer. we do what we don't have to Y do. déjame decirte, And let me tell no you, lo sigas intentando. don't keep trying No to do lo that. vas a poder You'll solucionar. never be able to Mientras fix tú it. consideres que hay un problema en tu vida As most as you y consider lo sigas tratando that there's a problem in your en tus life propias fuerzas, and you keep trying to fix it in con your un own buen strength psicólogo, with a good con un buen psychologist, terapista with a good o therapist, con la lectura de un buen libro de ayuda, with the reading of a good book, no lograrás absolutamente nada. you're not going to be able to fix it. Seguirás confundido. You'll continue being Número confused. dos. Number two, Cuando estamos en este proceso de la confusión, when we are in this process of viene algo muy confusion, fuerte sobre nuestra vida. something very strong comes upon Y our es life. que el verso 16 nos If dice, you look at verse 16, it says, y si lo que no quiero esto apruebo, and if I do what la I ley don't es want buena. to do, I agree that the law lo que is nos está good. diciendo allí What he's saying in verse es que 16 cuando hacemos is algo malo, when we do something bad, que yo sé que es that incorrecto, we know it's que yo incorrect, sé que es contra la palabra de Dios, and we know it's against the word of God, que yo sé que es pecado, that I know it's sin, entonces aparece una palabra then this word appears, que se llama that says conciencia. Escríbalo, conscience. número 2. Write it down. Number 2, conscience. Culpa y vergüenza. It's Número 2. guilt. Culpa y vergüenza. guilt and embarrassment. Número 2. Culpa y vergüenza. Number 2, guilt and Y embarrassment. cuando tú escribes culpa y vergüenza, And when you write down guilt and a eso le embarrassment, pones al frente también you can also put conciencia. conscience. La conciencia. Your Permítame conscience. identificar Allow la me palabra to identify conciencia. the word conscience. Con es algo que está con él. When we Es say una con, unión, una As in unidad. conscience, con. Conciencia. Con is a unity. Ciencia And significa conocimiento. science is Conocimiento. the knowing. Entonces, cuando tú tienes So, conocimiento When we put con in science, de que hiciste algo malo, and you know that you did something algo wrong, incorrecto, something that was incorrect, algo prohibido, something forbidden, algo pecado, something that is sinful, entonces la conciencia so then conscience te genera culpa generates y guilt, te genera vergüenza. and it also generates embarrassment. ¿Alguien ha pasado por ahí? Has anyone ever ¿Te gone has through sentido that? culpable de haber ever hecho algo malo? felt Y guilty empiezas of a something, sentir culpa y and empiezas a sentir You feel vergüenza. guilty, and not only that, you Porque tú feel sabes, embarrassed tu because you know conciencia te está your diciendo conscience is que telling you hiciste algo that you did que era something incorrecto. that was incorrect. ¿Estamos bien hasta allí? Are we good until there? ¿Por qué razón nosotros, Now, why do we, con frecuencia, with frequency, hablamos de la gente speak about other people y decimos, and we ay, say, es que yo no puedo entender? man, I just can't Es que understand. ¿cómo es posible que haya sido capaz de hacer eso? How is it that person could do that? ¿Quién lo creyera? Who could believe it? Cuando tú estás hablando esto de And alguien, when you begin to talk these things Nunca about other olvides people, don't que forget esa persona that person tiene una naturaleza has pecaminosa, a natural sinful way, tan pecaminosa and it's so sinful como la tuya. as yours. Por favor, quiero que tengas claro esto. The sinful nature. Nosotros I want nacimos you to understand this. We were bajo born una naturaleza pecaminosa. under a sinful Esto está claro nature. para todos, This is ¿verdad? clear to you. Nacimos bajo la condición de pecado. We were born in sinful nature. Pero los que nacieron bajo la condición de We're pecado born into sin. But those who were y born into nunca le sin, entregaron su vida a yet Cristo, never give their life to Christ, continuarán en su condición de pecado. they'll continue their life Es in decir, que su sinful naturaleza nature. pecaminosa So their sinful nature los dejará hacer will allow them to do todo lo que sea pecado whatever it is y sin, parece ser que no les afecta. and it seems that it Miren. doesn't affect them. Déjeme recordar esto. Let me remind you this. Voy a trasladarme por un minuto I'm going to translate to one al moment Imperio Romano, to the Roman Empire cuando se escribió esta palabra de when this Pablo. word was written. Esto fue escrito This was written por Pablo by Paul durante el proceso del Imperio during the Romano. process of the El Roman Imperio times, Romano the Roman Empire. Ha sido The Roman la Empire dinastía has been más horrorosa the most que ha horrible existido dynasty en la humanidad. that has ever existed in humanity. Déjeme decir esto. So let me tell you this. En Colombia, In Colombia, los carteles de la droga the drug cartels, utilizan sierras they utilize saws para destrozar el cuerpo to destroy the de una bodies persona of a person que los traiciona. who betrays them. ¿Están conmigo? Are you with me? En México, In Mexico, los carteles the drug cartels decapitan decapitate a los traidores, traitors, por así decirlo,
to say the Los least. colocan sobre los puentes. Ustedes han visto esto, Have you seen this? They put them on ¿verdad? bridges, Eso es and terrible. it's horrible. Eso es terrible. It's terrible. Pero saben, But you know, eso no es nada that is Comparado nothing compared con lo horroroso, to the horrendous, violento violent que fue el Imperio Romano. ways of the Roman Y Empire. ahí estaba el apóstol Pablo. And Apostle El Paul, apóstol Pablo dice in this que en empire, el Imperio Romano, he says, si alguien mataba a if alguien, you killed someone in the Roman lo Empire, asesinaba. you assassinated ¿Qué someone. hacía el Imperio Romano? The Roman Empire Tomaban el cuerpo de ese cadáver would take the body of the y a assassin, quien lo había of the matado, victim, y le colgaban a su cuerpo. and the assassin as well. Sujétate conmigo. Aquí, Alfa, agárrate de mí. Agárrate de mí. A la persona que había matado a The esa person they had a ese killed, ser, lo amarraban. they would Quien mataba le amarraban el Take the muerto. victim and tie him Usted sabe esto. on the assassin. Y esta persona, por donde quiera And que this caminara, person, wherever he walked, debía llevar su muerto. had to take his Usted dead. lo mató. You killed him. Usted lo mató. You killed him. Debía cargar el muerto. You had to carry your Este victim. muerto, al cabo de unos días, And this dead, after a 3, couple 4, days, 5 días, ¿qué 4 or pasaba? 5 days, what happens? Era asqueroso. The body became Era asqueroso. ruins. Y la gente lo veía. It was gross. Y la gente decía, And the people would look ¿qué and say, pecado tan asqueroso "Man, tiene that's- ese hombre? that's a horrible que sin mató that a man otro". has. He killed another Déjame one. decirte So let me tell que you, eso se llama conciencia. that's called conscience. La conciencia nos acusa y nos dice, Conscience lo que tú accuses hiciste ourselves and es says, asqueroso. what you did was lo que gross. tú hiciste What you did huele mal. smells horrible. No es suficiente con bañarte, It's not good enough cambiarte to y dress colocarte un and desodorante. get some Eso no deodorant. tapa ni cubre el That pecado. doesn't mask the El sin. pecado siempre huele mal. The sin always El smells pecado bad. siempre será asqueroso. Sin will always be ¿Está gross. conmigo? Are you with Entonces me? ese pecado nos genera culpa. Sin Y makes ese guilt, pecado nos genera and vergüenza. sin makes Amén. embarrassment. Ahora bien, número Amen. 3. Number 3, Escríbalo. Impulso y write this adicción. down. It says impulse and addiction. ¿Qué significa esto? What is this? Impulse and addiction. Cuando empiezas a hacer algo tantas veces, When you begin to do something so many cuando tú times, empiezas a juzgar a when you alguien, begin to judge a someone criticar else a and alguien, criticize someone mira, else, todo empezó it all started con una pequeña mentira. with a small lie. Y la pequeña mentira And the empezó a small lie crecer, began to grow empezó a crecer, and grow empezó a crecer, and grow continuó creciendo, Continued to siguió grow creciendo hasta que esa mentira until that tú lie, mismo you te la yourself crees. believed it. Tengo que repetir esto, I gotta repeat this. porque yo sé Because que aquí estamos viviendo esta I know we're situación. living this situation. Tú empezaste con una pequeña mentira. You start with a little lie, Esa pequeña mentira empezó a crecer, and that little lie begins to grow, continuó creciendo begins y to llegó a crecer grow, tanto continues to grow, que and esa grows so mentira much that that tú te la lie, crees. you begin to believe it. Entonces tú dices, So you say, yo no tengo problema. I don't got no problems. El alcohol, Alcohol? yo no tengo problema con el I ain't got a alcohol. problem with Yo me alcohol. tomo 2, 3 cervezas 2, 3 beers. y yo no tengo problema I'll con el be alcohol. okay. I ain't got a Es problem. más, es In fact, saludable tomarse una It's cerveza después healthy de to drink a almuerzo. beer after you ¿Qué eat. mejor que un barbecue What better than a y barbecue tomarse una cerveza? and a beer? Esa pequeña mentira That small lie right empezó a there crecer. begins to Empezó a grow crecer. and Y no continues fue to una grow. sola cerveza. And it's not Fueron only one 5 beer, cervezas, but 5 fueron 10 beers, cervezas 10 y beers, se convirtió en un and it alcohólico. becomes into an Pero no solamente alcoholic. tú, And not only you, sino que tu niño but only your empezó a child, beber un pequeño sorbo de your cerveza. son begins to drink a little ¡Ay, bit. tan lindo el niño! Se Oh, está tomando un sorbo de cerveza. he's so cute, ¿Cómo he's te parece? tasting Se lo beer. celebramos. We celebrate Se lo him. celebramos. We Y celebrate the decimos, "Ay, child. te estás volviendo hombre. We say, hey, you're becoming a man now. Se lo celebramos. We celebrate Y esa him pequeña drinking beer, mentira and that lo small llevó lie a convertirse continues to grow en un until absoluto alcohólico. that boy is an Alcohólico alcoholic, sumado con drogas. with En un drugs, adicto. an Adicto addict. sumado entre alcohol, drogas an y demás addict in circunstancias. alcohol, drugs, and other Lo llevaron a circumstances. convertirse en un delincuente. Take him to be a delinquent. Y la mamá de ese delincuente, The mother of that delinquent, que conoce a su niño, que le dio who vida a ese knows niño, and gave life to sabe the en su child, corazón knows que in ese her niño heart, es un santo. that child is a saint. ¿Está conmigo? Are you with me? Pero todos nos formamos una We mentira all form ourselves a y lie, terminamos creyéndonos esa misma and we end mentira. up believing that same Y en la lie. medida que esa mentira crece, And as that lie grows, se convierte en un hábito it becomes a habit, y ese hábito And that permanece dentro de nosotros. stays Dígalo within conmigo. us. Say with me, Hay un hábito there's a habit que está dentro de mí. that's within me. Por favor, Please
por un segundo, for a second. mírate a ti mismo. Look at yourself. No me miren a mí, Don't look at me. mírate a ti I mismo. want you to look at yourself Y di a ti mismo, and tell yourself, ¿cuál es el hábito what is your habit? que tú tienes What is the habit that you have? que está dentro de ti? Ask yourself, what is the habit I have within me? Mentir, Is it lying? es tan fácil mentir. Because it's so easy to Es tan lie. fácil mostrarle a la gente una It's careta. so easy to show others a good face, a Es tan happy fácil face. decirle a la gente que todo está bien. It's so easy to tell everyone I'm okay. Es tan fácil engañar. It's so easy to ¿Has mentido? lie and ¿Estás mintiendo? cheat. Are you lying? ¿Estás viviendo una vida de mentira? Are you living a life of a lie? ¿Tienes engañado a tu esposo, a tu esposa, Are you lying tus to your hijos? husband, your wife? a la gente que te rodea? Are you fooling the people around ¿Se you? ha convertido tu mentira en un hábito? Has your lie became a habit? Eso es como tan That's- sencillo como esto. As simple as this. La hermana Pili decía, Sister Peely said, ahora estuvimos en estos días de vacaciones. in our days of vacations, Tuvimos la oportunidad de ir a un mall we had the opportunity to go to a muy mall, famoso en esta ciudad, a very famous mall in the a city, donde creo que llega el 95% del to turismo where I think 90% of the en tourism la ciudad de Orlando. comes into Orlando. Y nosotros quisimos ir And we wanted to go. prácticamente el último día, el viernes, Basically, it was the last day we were there, como a Friday, las 7, 8 de la noche, maybe 7 or 8 at night, para caminar un rato. just to walk around. Ustedes saben que a mí me encanta observar la gente. And you know I love to observe people Empezamos a caminar y We a begin to caminar por walk, todas las tiendas. through all the different Y outlet de pronto stores. tú empiezas a ver marcas muy And you conocidas. start to see known brands. Y esas marcas muy conocidas, And those good known brands, para mencionar una, tal vez To mention- Nike. Nike, Y tú ves la marca de Nike. you see Y Nike. cuando ves ese And símbolo when de you see Nike, the check of ese Nike, símbolo te dice, that sign says, ven, come, ven, come, pasa por favor. come on in. Hay algo para ti. There's something here for you. Especialmente There's para something ti. special for Estoy en you. promoción. I am on Llévame, es en promotion. oferta. Come on, it's Esto an es un offer. outlet. Come on, it's an Es tu outlet. oportunidad. It's your Y opportunity. yo podía entrar a las tiendas. And I could go into different Y al entrar a las places. tiendas, And when I come me in, impresionaba I was so ver a impressed. millares de millares de millares see de millares de gente. So many people. Duramos más de 40 minutos We spent maybe 40 minutes. tratando de buscar un parqueo. We were looking for one Miles de parking carros, spot. miles de carros, miles de carros, miles de gentes. Hundreds of cars, hundreds Y of people. todos, absolutamente todos, Everyone, absolutely everyone, leave cargados con carrying bolsas so many de bags todo lo que usted quiera from imaginar. every single store. Así es la mentira. That's how lies Así es el work. pecado. That's how sin works. Nos deleitamos We delight in en ello. it. Yo no puedo imaginar hoy. I can't imagine today. Normalmente las gentes se fueron de regreso a casa entre Normally, el día sábado y el día people domingo, probably ¿verdad? went home from Saturday to Ya Sunday. mañana lunes están en sus trabajos. And tomorrow, Sunday, they're Ya working. pasaron Or 8 o Monday, 15 días they're de working. vacaciones. 15 days on Gastaron vacation. miles de dólares en los Spent parques. thousands of dollars on theme parks. Gastaron hasta lo último de las tarjetas de Spent the crédito last bit of the en credit las cards compras. on Y shopping. usted sabe que cuando uno hace compras, Because you know when you go shopping, empieza para la mami, it's para el mom, papi, dad, para el tío, la abuelita, uncle, el grandma. perrito de la casa, Oh, we la gotta buy the vecina, dog el tío, something, ay, qué tan buena the gente, el profesor de la neighbor, the good escuela. person, the Y cuando usted se teacher. da cuenta, usted tiene que llevarle a And todo el when you mundo. realize you got to buy something for Porque usted tiene everyone, que quedarle bien a todo el because mundo. you got to be a good person to Pero everyone. ¿cuándo empieza el dolor? But when does the pain start? Cuando regresas a casa When you come back home y te empiezan a llegar los cobros. and you begin to de la receive tarjeta de bills on the credit Habías cards. hecho un presupuesto de 3,000 You o 5,000 made a dólares. budget on Cuando regresas a casa $3,000. encuentras que tu costo When you come home, fue de 15,000. you see your budget Que no was at estaba en tu, en tu 15,000. presupuesto. That wasn't in your Así es la budget. mentira. And that's how lies Empieza work. pequeña, It begins la to be disfrutas, small, empieza a crecer, you la delight it, continúas disfrutando, it grows, pero crece tanto but it grows que so cuando big te das cuenta, that when you cuando te realize llega it, el bill, when the te bill das cuenta comes, que you realize estás en tremendo problema. you're in a great Y problem. todo el gozo anterior And all of se ha the venido completamente joy al piso. has fallen to the ground. Amén. Amen. Por favor, acompáñeme un momento. Please, Quiero leer esta cita Come with me for a moment. I want to read the scripture. del libro de Hebreos, In the book of Hebrews, en el capítulo 11, in chapter 11, verso 25. chapter 11 and verse 25. Hebreos 11, 25. Hebrews 11:25. Mira qué dice esta palabra. Look at what this word says. Escogiendo antes ser maltratado It says, He chose to be mistreated con el pueblo de Dios, along with the people of God,
que gozar de los deleites temporales del pecado. rather to enjoy the fleeting pleasures of sin. Este versículo tenemos que We subrayarlo. got to underline this verse. Gozar de los deleites temporales del pecado. He chose to be Gozar de los deleites temporales del pecado. mistreated instead of El enjoying pecado the produce fleeting deleite. pleasures of sin. The Quiero sin resaltar esta gives palabra. pleasure. I El want to pecado highlight produce this. deleite. The sin gives pleasure. ¿Por qué cometemos pecado? Why do we sin? ¿Por qué estamos frente a una guerra espiritual? Why are we in a spiritual ¿Por warfare? qué cuando queremos hacer el bien terminamos haciendo Why el is mal? it that when we want to do good, we end up doing Porque la bad? naturaleza pecaminosa Because the sinful nature que mora en mí that lives within me tiene una lucha interna has an internal con battle mi nueva naturaleza, with my new que es la sinful, naturaleza en Cristo Jesús. with my new nature that's in Christ Jesus. Permítame por favor hacer un cierre con un resumen aquí. Allow me here to close with, Todos nacimos bajo review. condición de pecado, amén. we were all born under a sinful nature. Naturaleza Amen? pecaminosa. The sinful nature. Primer nacimiento. That's when we were born, the En first nuestro birth. segundo nacimiento, When we were born again, cuando entregamos nuestra vida a when we Cristo, give our life unto God, ya no vivo yo, I no longer live. ahora Cristo vive en mí. More Christ lives ¿Está in conmigo? me. You with Entonces, me? So ahora nosotros now we tenemos doble naturaleza. have a double nature. La naturaleza pecaminosa que mora en mí, We have both the sinful nature that lives deep pero mi within me, nueva naturaleza but we have new nature, espiritual spiritual nature, que tiene un sistema de alarma that has an alarm que me indica permanentemente. that permanently Atención, is, atención, atención. Tell me attention. Pecado, pecado, That's pecado, sin, that's sin, pecado, pecado, that's sin. pecado. Y tú estás en la lucha interna and you're in that internal battle entre obedecer tu naturaleza pecaminosa between obeying your sinful o nature moverte or en el mundo your espiritual. spiritual nature. Así es que no So, podemos decirnos mentiras, We iglesia. can't say lies, Todos church, nosotros los que estamos aquí, because everyone that's here, dice la palabra, the word says this, levantemos manos santas let us delante del lift up Señor. holy hands in front of the Pero cuando Lord. nosotros levantamos las manos But when we delante de lift up Dios, holy hands in front of God, sabemos we know que hemos estado viviendo that we have been en living nuestra naturaleza pecaminosa. in our sinful nature. ¿Están conmigo? Are you with me? ¿Estoy siendo claro Am I being o clear? necesito tal Or vez aclarar un poquito Should I más? maybe clear this up a bit? Quiero que salgamos hoy de este lugar I want us to leave this place con today una respuesta with an answer a nuestra guerra to espiritual. our spiritual warfare. O vivimos en Cristo Either we live in Christ o vivimos en la naturaleza or we pecaminosa. live in the sinful Pero no nature. podemos vivir una vida, But we can't live a doble. life, a double life. no podemos vivir una vida bivalente. We can't live No a podemos vivir una vida de life ambigüedades. on the fence. O somos Either we are o somos. or we're not. Y no quiero decir con esto And I don't want to say with que la this, esposa, la hermana Pili o el that pastor o los hijos del the pastor pastors, the children of the pastors, somos perfectos. are perfect. Vivimos una lucha diaria. We live a daily battle. Estamos enfrentados a una guerra permanente. We live a permanent battle. Número 4. And number 4, Entonces pasamos as we look, it says de la adicción we pass from del addiction hábito to habit a la autocondena. to the Y empezamos a condemnation. considerarnos inútiles. So then we begin to deem Es que ourselves soy inútil. unworthy. Es que no sirvo. I'm not good for Y hay nothing. gentes que se tratan de manera horrorosa. And then there's people who treat themselves in a harsh Soy un way. imbécil. I'm an idiot. Soy un idiota. Um, No sirvo para imbecile. nada. I don't Y work se for miran al nothing. espejo y soy They look in the gorda. mirror and they say, I'm fat. Estoy feo, estoy I'm fea. ugly. Y nos volvemos nuestros And propios juzgadores. We become our own judges. Y empezamos a considerarnos como basura. Observe el verso 18, dice, We begin to look at ourselves as trash. yo sé que en mí, esto es en mi carne. Look at in Romans as it says, Pablo lo dice. Yo sé this is within my que en flesh, mi he says in carne verse 16. mora el mal. He says, in my Mora flesh, el mal. the sin No lives. mora el bien. Not the good, he said, Porque el querer el bien está en mí, because pero el no hacerlo. I want to do good, but I Y can't. Pablo se levanta en una And so condición Paul lifts de up in a condenarse. condition of condemnation. Dios, tú sabes que yo no quería hacer He esto. says, God, you know I didn't want to do Tú this. sabes que yo no quería hablar. He knows I didn't Dios, want tú to, sabes que yo no quería cometer este you know I pecado. didn't want to gossip, I didn't want Pero to se me sin God, fueron las but luces. Diría el chapulín, se me I lost it, chispoteó. God. I lost the wheel. Se me pasó, fue que no lo pude resistir. I couldn't handle it.
I couldn't Y resist it. empezamos a vivir una autocondena. And we begin to live Número in 5. a condemnation within Después de esa ourselves. condena personal, Number 5, after that personal pasas a un condemnation, proceso de you then frustración. pass through a process of Escríbalo, número 5, frustration. frustración. Look at number 5, frustration. Y cuando llegamos al proceso de So when we frustración, come to being frustrated, empezamos a vivir una vida we begin to live a life de caída, of de angustia. falls, dolor. of anguish, of Nada es pain. importante para nosotros. Nothing is important Nos for us. consideramos seres We imperfectos. consider ourselves Nos imperfect, consideramos seres incapaces. incapable. Pensamos que no somos buenos We para think nada. we're no good for anything. Pero déjame decirte algo. La frustración no es lo peor. But let me tell you something. Saben, yo siempre pensé Frustration isn't the worst of it. que una persona frustrada You know, I think a person who's había llegado al frustrated límite. came to their Te sientes limits. frustrado porque no hablas You inglés. feel Te frustrated, you can't sientes speak frustrado porque English. no eres más alto. You're not tall enough. Estás frustrado porque no tienes un mejor empleo. You don't have a better Estás job. frustrado porque no tienes una mejor esposa. You don't have a un better mejor wife, esposo, un better mejor husband, a auto, better etcétera. car, etc. Nuestra vida gira alrededor de frustración. Our life turns upon Pero déjame frustration. decirte, But let dice me la hermana tell Pili, you, tengo noticias para ti. I got La news for you. frustración no es lo peor. Frustration Número isn't the 6, worst of it. Number 6, después de la frustración after you reach frustration, viene el you desánimo reach y el desespero. laziness, and Lo then peor de una persona no es ni siquiera que esté frustrada. the worst of it isn't that you're Lo peor frustrated, de una persona is that es you reach que your esté laziness. desanimada, porque con el desánimo entra la desesperación. Because it's through laziness ¿Están that you conmigo? become. Puede ser que aquí hay algunas personas en frustración, pero me preocuparía mucho si encuentro personas en desánimo. It's through Y laziness that you desanimadas estarán en una condición de desesperación. Es A decir, type of que pueden frustration. tomar cualquier decisión, It's to say you aún can con take su propia vida. any decision with your own Aún life, con su propia vida. even with your own life. Vino el tema del 9/11. When we Gracias, talk papá. about Cuando vino el tema del 9/11, when we talk about ¿recuerdan ustedes? 9/11, Gracias. you Hace unos remember días. a couple days ago, ¿Cuánta gente huyó de este país? how many people left from this country? Vinieron las Torres Gemelas. The Twin Towers came, Inmediatamente al siguiente día, and immediately the cientos de next day, familias emigraron de regreso a sus países. many people left back to their Entraron en countries. conmoción, They entraron en went in desespero, commotion, and entraron en angustia. they were Y in salieron de anguish. New York, salieron de New Jersey, salieron de todas partes. They left Y from viajaron New de un York, New lugar para Jersey, they otro. left anywhere else. Pasábamos por Atlanta. And as we went through Hablaba con Atlanta, una persona de Atlanta y me I was decía, talking to someone from Atlanta, cientos de gente se van de Atlanta and todos los días. they say hundreds of people leave Atlanta every Las day. leyes migratorias son horrorosas. The immigration laws are Policía de horrible. migración por todas partes. An immigration La gente police está officer desanimada. everywhere. People La are gente desperate. está desesperada. People are Sur Carolina hopeless. está pasando por They're la in misma despair. situación. Las gentes están desesperadas. Las gentes están angustiadas. People are Amén. anguished. Amen. Amen. Sigamos en la número 7 para terminar. So after frustration comes laziness. El From apóstol laziness you Pablo become dice, desperate. Cuando todo este proceso se ha terminado, And last, cuando no tengo fuerzas para seguir Paul says, when I adelante, have no strength to en continue ese forth. proceso, In that escríbalo, process, write it down. debo profundizar It mi says, conocimiento en Cristo. I must give my wisdom in Christ deeper. Debo profundizar mi I conocimiento must en make my Cristo. wisdom in Christ deeper. Pasamos una linda semana. I had a great week. En verdad, déjame decirles, Let me tell you, I really had a great week. necesitan ustedes, hermanos, And you need to, brothers, todos, all of you, tomarse just un tiempo take some time de reposo uh, y de of vacación. rest and vacations. No es el factor económico, It's not the economical factor. es el saber disfrutar It's knowing de un buen tiempo how to enjoy de familia. a good time in family. Pasamos un tiempo de familia We spent an extraordinario, extraordinary time as a family. sin costos, No costs, sin vanidades, no vanities, pero extraordinario. but extraordinary. Compartimos, We shared with each other, hablamos, we talked, jugamos we played juntos, together, brincamos en la cama juntos, we jumped on in the bed, pasamos tiempos lindos, we spent a great time. nos disgustamos. We fought. Camilo y Sebastián gritaban. Camilo and Sebastian David fought. no se aguantaba. David couldn't help Pasamos it. momentos We difíciles, spent some tough pero times, disfrutamos de un but tiempo overall we enjoyed extraordinario an en extraordinary familia. time as a family. Nunca dejamos
de estar en la mesa We never con left alimento the table without food, y nunca dejamos de estar en la and we mesa never left a table sin la palabra. without the word. Déjame decirte, So let me tell you, si el apóstol Pablo estuvo confundido if Apostle Paul was confused porque queriendo hacer el bien because terminaba haciendo when el he mal, wanted to do good, he did bad, así vivimos nuestra vida todos los we días. live our life the exact Y same en way esta guerra every day. invisible que And in estamos this viviendo invisible hoy, warfare we're living today, lo único que tenemos por the hacer only thing we have to do es conocer is know más more y más del Señor. and more of the Lord. Un hombre le preguntó a un evangelista muy conocido, Billy Graham, un periodista. A journalist asked Billy Vamos a cerrar Graham, aquí. En nosotros hay dos naturalezas. within us there's two natures, right? Nuestra naturaleza Our pecaminosa, sinful nature, Pablo lo dijo, el mal as que Paul mora en said, mí, y nuestra, the bad within nuestra me, naturaleza espiritual. and then our spiritual nature. Recibimos a Cristo en nuestro We corazón. receive Christ in our heart. No podemos ser perfectos, hermanos. We can't be perfect, brothers. No podemos ser perfectos. We can't be perfect. Cuando nosotros miramos a nuestros hermanos en Cristo, When we look at our brothers in Christ, estamos listos we are so ready a señalar to signal out en el primer momento in the first available que moment alguno de nosotros that one of us cometa un error. is making a mistake. Y cuando alguien comete un error, And when someone makes a Pequeño o mistake, grande, as small or as big as it is, estamos listos we're so ready para juzgar, to judge, para señalar, to signal out, para criticar, to para criticize, calumniar, to para juzgar. judge. Recuerdo el ejemplo ahora que hago esto, hace tiempo no lo decía. I remember the example. I haven't done this in a Cuando tú while. juzgas a But when alguien, you're pointing at someone, nunca olvides don't ever forget que solo Dios que está arriba that only God that's above conoce la verdad. knows the truth. Y que cuando tú estás And juzgando a that alguien, when you're judging juzgando a someone, alguien, judging them, hay otros there's three que te estarán acusando a that will ti. be accusing you. Hay otros, muchos, There's three, many que te more, están acusando a ti. that will accuse you. Pero lo importante aquí es The important thing here is decirte to tell you que aunque no somos perfectos, that even when we're not perfect, porque el único perfecto es Él, because the only perfect one is Him, estamos en un proceso we de are in a perfeccionamiento process of becoming y perfect. tenemos que aprender como iglesia And we have to learn a amarnos as a church to y love a each other reconocernos and to con recognize nuestros errores with our mistakes y con nuestras circunstancias. and with our circumstances. Aquí no hay ninguno perfecto, There's no one here who is perfect, ni ninguno de nosotros es santo. and none of us are Todos tenemos holy cuentas or pendientes saints. con el Señor. We all have our own accounts with the Pero Lord, lo que sí es cierto but en what toda is esta true historia in all of this story, es, it's dijo el that, evangelista Billy Graham, as Billy Graham has said, si tienes una naturaleza pecaminosa dentro de if you ti, have a sinful nature within you, carne flesh, que te domina, that dominates you, mente mind que te domina, that dominates you, debilidades que te weaknesses dominan, that dominate you, y tienes una naturaleza espiritual but you have a spiritual que te nature muestra that shows you dónde estás equivocado, where you're making mistakes, ¿quién gana? who Le wins? preguntó el periodista. That's what the journalist asked ¿Quién Billy gana? Graham. Who wins? ¿Quién gana? Y él contestó, And Billy Graham answered, ganará aquella naturaleza a la que alimentes más. the nature which you feed the most Esto tengo is the que one that's going to repetirlo. win. ¿Usted me está entendiendo? el Are you ejemplo? listening? This is important. Hay dos naturalezas dentro de There's nosotros. two natures within Una us. naturaleza A pecaminosa con sinful la que nature nacimos, with which we were primer born, nacimiento, first y en el birth, segundo nacimiento second una birth, naturaleza espiritual. spiritual nature. Tenemos dos We naturalezas. have two natures. ¿Cuál de las dos puede ganar? So which will win? Ganará dentro de ti The one will win la within you, naturaleza the nature que alimentes más. that you're feeding the most. Dos perros rabiosos estaban en una jaula. Two angry dogs were Los dos in a perros cage. rabiosos habían sido preparados para matar. And the two dogs were prepared and trained to kill. Los encerraron en la misma They jaula. put them in the same cage. ¿Cuál de los dos Which of the two sobrevive? will survive? El que alimenten más. The one you fed the most. ¿Me estás captando? Are you understanding? El que alimenten The más. one you taught and Si fed lo the que most. tú alimentas es tu pecado, If you feed your si sin, que lo que tú alimentas es la mentira de if you Satanás, feed the lies si of lo que tú Satan, alimentas es la and pornografía, if you feed el pornography, adulterio, la adultery, mentira, el engaño, sin and esa naturaleza te dominará. slander, that Pero si lo que will alimenta dominate tu you, vida that will win over you.
es la palabra But if you are feeding yourself y with the mantienes word con la palabra and you continue y within the estás word con la palabra and you are y with the predicas word la palabra and you preach y the word mencionas la palabra and you mention y the llevas word, la palabra you take the y word vives la palabra, and you live la the word, naturaleza que dominará the tu nature vida that will se dominate llamará your life Cristo is Jesús. Christ ¿Saben? Jesus. Y esa naturaleza And you know that se nature, te nota, it's noticed. se te nota, It's noticeable. se te nota. It's noticeable. Salimos del hotel ayer a las 10 de la We left the mañana, hotel yesterday, 10 in the morning. el checkout a las 10. Check out at 10. 3 personas estaban en la primera planta, 3 people were in the first plant. 3 jóvenes It was 3 entre 20 y 25 youth, años, 20, 25 years old. hispanos, They were Hispanic. listos. They were ready to go. Aspiradora, toallas, They had their vacuum, jabones, líquidos, towels, liquids, esperando que los soaps, waiting turistas for the tourists desocuparan la to habitación leave the room para ellos entrar so that they can inmediatamente go a in limpiar. immediately and clean. Le bajé con tiempo, hablé con ellos As I'm talking to one of them downstairs y les for a pregunté, moment, I asked them, ¿cómo se sienten en este trabajo? how do you feel in this job? He says, Es un trabajo, it's a job. pero ¿cómo se sienten? No, está bien. How do you feel? He says, ¿Cómo se llama eso? what is that called? Gente People que está viviendo who are living a life, vidas sin propósito. a life without ¿Cómo te purpose. sientes en tu trabajo? How do you feel at your job? No importa. It's, it doesn't Con eso matter. vivo. I live off of it. Con eso como. I eat with it. Estás viviendo una vida sin So you're propósito. living a life without Y los purpose. noté, And I noticed that. pero uno de los 3 But one of the 3, me contestó, he answered to me, pues he said, no muy bien, not really well. le estoy pidiendo a Dios algo mejor. I'm asking God something better. Inmediatamente And la immediately, naturaleza espiritual te dice, spiritual nature says, este es un hombre this is a man de Dios. of God. Les pregunté, So I asked, ¿las habitaciones quedan muy desordenadas? I said, are the rooms Y me left contestó. dirty? Nosotros ya sabemos He said, we know cuáles habitaciones necesitan más aseo. which people or which rooms are going to need the most ¿Y por care. qué dices eso? And we say, how do you Dice, know? depende. He says, well, it Si son depends. hispanos, If they're Hispanic, si son americanos, if they're Americans, si son morenos, if they're black, si son asiáticos, if they're Asian, si son europeos, if they're European, depende de dónde it depends sean. on where they're from. Nosotros sabemos We know how their cómo room quedan las is going to habitaciones. end up. Entonces le dije, And so we say, y perdón, le pregunto, I said, I'm sorry, but I got to y ask, las de los hispanos, how do Hispanics come out? no hablemos, And he said, let's not talk about that. no hablemos. Let's not talk about that. Oh, en ese momento apareció mi esposa en el In that segundo moment, piso my wife appeared, y me dijo, ¿puedes subir a desayunar? and she said, can you come up, have Disculpe, breakfast? señor, ¿le puedo preguntar algo? And my wife said, excuse ¿Usted me, me puede sir, prestar una esponjilla? could you let me borrow a Necesito sponge? limpiar las ollas. I need to clean all Y él the le dijo, señora, pans. por favor, no se He said, preocupe. ma'am, don't worry about No it. tiene que hacer eso. You don't need to do A that. nosotros nos pagan That's what they pay us to por do, limpiar las to clean habitaciones. those rooms. Ok. And Subí my a la wife said, habitación. okay. I went up to the room. Les dije a los chicos, I said to por the favor, kids, quiero todo limpio. please, I want everything clean. Quiero todo limpio. I want everything Y ellos me clean. dijeron, pero papi, ¿por qué tenemos que And we said, limpiar? why do we got to clean? Quiero todo limpio. And my dad Recojamos says, absolutamente so I want to todo. clean everything. Que no Let's pick quede everything up. absolutamente nada. Nothing left on the Tomé una ground. escoba, I barrí las alcobas, took a los bath, baños, a en broom, la sala, I broomed. organizamos todo, Pili arregló las I losas, swept up, las ollas, we dejamos cleaned todo everything. impecable. Porque yo quiero que cuando entren a la habitación donde se quedaron unos pastores, estos hermanos puedan decir, en este apartamento reason I do this, estuvo un hijo de Dios. I want them to go into the room and say, the pastors, the Porque children of God nosotros were here. tenemos que ser la Because diferencia. we got to be the difference. We got to be the Bajé difference. y le dije a este hermano, And I came ¿eres downstairs, I told cristiano? this Y me person, I dice, said, are you soy Christian? cristiano, me He said, congrego en yeah, la I'm iglesia aquí Christian. en tal I'm parte. here at a Le church. dije, déjame decirte And I algo. said, let me tell you something. Noto mucha tristeza en tu I corazón. noticed you look real sad. Soltó lágrimas He started to cry a little bit. y me dijo, ¿usted es And he cristiano? said, Le dije, soy pastor. are you Christian? I said, I'm a Me pastor. dijo, pastor, hace 6 meses llegué a este He país. said to me, Pastor, I came here 6 months ago. Soy de Honduras. I'm from Honduras. Mi mami me pidió con My residencia. mother asked for my residency. Soy residente de I'm a este país. residency. I'm a resident of this Mis country. hijas están en la escuela. My daughters are Trabajo 3 daughters en going to este school here. sitio I work here Desde las 7 de la mañana from 7 in the morning hasta las 3 de la to tarde. 3 in the afternoon. Y lo único que puedo llevar a mi And the casa only thing I can take son home 250 are just about o $250 $300 or semanales. $300 weekly. Y trabajo And I work como un esclavo as a slave en este hotel. in this hotel. Le dije, sabes, toma mi tarjeta, And I said, you know what? Here's my card. llámame. Call me.
Tienes que buscar otro lugar. You need to look for another place. No puedes seguir You así. can't keep going. Si eres un hijo de Dios, If you're a son of no God, puedes seguir viviendo you así. cannot continue to Porque cuando live somos like hijos this. de Dios, Because hemos sido llamados para propósito when we're children of y no God, para ser esclavos we're del called mundo. to be in a purpose and Y not sentí en mi slaves corazón of the con este world. hombre. I felt within Sentí my una heart profunda a necesidad deep necessity porque with él this está man, haciendo algo para lo que el mismo Dios because no lo ha he's doing llamado. something that with Tiene que buscar expectativas. which God has called him. ¿Cuáles son tus metas? So I tell you, what are ¿Cuál your es tu goals? visión? What ¿Cuál is es your tu plan? vision? What ¿Cuál is es your tu plan? proyecto? ¿Para dónde vas? What is your project? Where are you ¿Estás going? luchando con tu carne? Are you fighting against ¿Estás your luchando flesh? con tu pecado? El Are pecado you que no te fighting deja against your avanzar. sin? El pecado que no te deja soñar. Sin that doesn't let El you pecado que te dream. dice tú no puedes. It doesn't let you O go ya on. estás viviendo una vida espiritual. Or are you living a Para spiritual que en la life? vida espiritual tú So that in entiendas spiritual life que you para los understand hijos de Dios that the children of God, todas las cosas all nos things ayudan a work bien. for well. Todas las cosas nos All ayudan things a bien. working well. Yo sé que estás en lucha espiritual. I know you're in a spiritual Yo warfare. sé que estás pasando por carga. I know you're Yo going sé que through estás cargando un muerto a que huele weight. feo, I know you're carrying around your que huele skeletons. horrible. Este es el tiempo de tirarlo fuera. And this is time to throw Este es the el tiempo de skeletons decirle, out. Satanás, Time to say, tú Satan, no dominas mi vida. you don't dominate my life. Satanás, tú no tienes control de mi vida, Satan, you don't de mi dominate hogar, my life, de mis finanzas, my de home, mi familia, my de mi finances, salud. my family, my Porque health. mi vida le because pertenece my a life Cristo. belongs to Christ. Dígalo conmigo. Say Mi with me. vida le pertenece My a life Cristo. belongs Dígalo to más Christ. fuerte, estemos en pie. Let us Mi stand. vida le pertenece a My life Cristo. belongs Mi to vida Christ. le pertenece a Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vimos hoy en este primer I día no longer live, more Christ lives in nuestra me. guerra espiritual Today we saw con our Satanás, spiritual warfare with Christ, con la mente with the mind y conmigo mismo. and with Yo ourselves. soy mi propio enemigo. I am my own enemy. El próximo domingo Next Sunday, vamos a ver segunda parte. we're going to look at part Y 2, vamos a ver Romanos 8. and we're going to look at Romans 8. Ahora el Señor dice, So now the Lord says, yo quiero hijos I want que to. vivan una vida I want you to victoriosa, live a victorious que puedan life. vivir una vida de I gozo en want you to live a Cristo life Jesús. of joy Que in es Christ un Jesus. privilegio servir al And Señor. it's a privilege to Que es serve the un Lord. privilegio ser cristiano. A privilege to be No podemos ser Christians. cristianos del montón. We cannot be Christians of the No numbers. podemos ser cristianos por sentarnos en una silla. Christians to sit in a Tenemos chair. que ser cristianos We have to be porque hay una Christians pasión de Cristo en because mi there vida. was a passion. Porque amo al There is a Señor. passion Porque mi vida because we love glorifica the al Lord. Señor. We glorify the Porque Lord. yo recibo la gloria del Because I Señor receive a todo tiempo, the glory of a the todo Lord momento at all y times, en todo lugar. at all moments. Padre Celestial, te doy gracias en esta tarde. Heavenly Father, I thank you in this day. Señor, hay una lucha interna en mi vida Father, there is an internal battle in my life. que se han convertido en hábito, It's converted into habit, en malos hábitos into bad habits que me dominan, that dominate que dominan me, mis emociones, that dominate que my dominan mi emotions, mente, dominate my que dominan mind, mi carne. dominate my Pero flesh. Señor, la presencia de tu Santo But Lord, the Espíritu presence of your Holy es Spirit el que me da poder. is that gives me power. Dice Romanos 1:8. Romans 1:8 says, Recibiréis poder you will receive cuando el power Espíritu Santo de when the Dios Holy Spirit of the esté Lord. sobre tu vida. Levanta tus manos un momento, iglesia, por favor. Lift up your hands, church. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God, desciende sobre nosotros. descend over Espíritu us, Santo Father. de Dios, desciende sobre la Holy Spirit, iglesia. descend over this church Espíritu today. Santo de Dios, toma el control de mi vida. Holy Spirit of Toma God, el control de mi mente. take control of my Toma el life. control de mis pecados. Take control of my mind, my Toma el control de thinkings, mi corazón. my heart. Toma el control de mi ser. Take control of my soul. Si yo puedo caminar en el Espíritu, And if I can walk in the mi Spirit, vida my life será will una be vida victoriosa. a life of victory. Será una vida de gloria. Will be a life of glory. Todo lo que respire, That everything that breathes alabe a Jehová. may praise the Porque Lord. dice el Señor, Because the Lord yo estaré says, contigo I will be with you donde quiera que tú estés, wherever you go, donde quiera que tú vayas, wherever you lo que are, quiera que tú emprendas, whatever you come upon, yo estaré contigo. I will be with you. Padre, gracias por la vida de la iglesia en Father, Cherryville. thank you for the life Gracias of por the este church nuevo comienzo en in el segundo Cherryville. semestre. Thank you Prepáranos para for the continuar new en esta beginnings you're carrera, doing. porque estamos, Señor, en busca Thank you, Father, de la corona de gloria because we're searching your en nuestra crown vida eterna. in our eternal life. Elimina, Señor, todos nuestros errores, Eliminate, Lord, our sins, todas nuestras dolencias, our fears, our todas nuestras pains, fallas, our mistakes, our todo lo que errors, hacemos a diario que no te agrada. everything we do that you don't agree with. Reargúyenos en esto.
Y conoceréis la verdad. and you will know the Y truth, la verdad and the truth nos hará will libres. set you free. Señor, Lord, permite que seamos libres allow us to be free de toda mentira, of all libres lies, of all de toda máscara, libres masks, de todo engaño, of all libres de cheating, toda debilidad, libres of all de weakness, toda tentación, free, Father, libres of all de toda temptation, calumnia, of all libres de slander, toda Father, acusación, of all accusation, libres de todo juzgamiento, of all judging, libres de toda opresión, of all oppression, libres free, de Father, toda cautividad. of all En el nombre captivity, poderoso de Cristo in the Jesús. powerful name Y of todos Jesus decimos un Christ. fuerte And we all amén, say a amén great y amen, amén. amen, amen. Gloria a Dios.